se fue. Bueno, entonces estamos en el libro de Mateo capítulo 17, versos 1, donde habla de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Dice que tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y se los llevó a un monte alto donde Él se transfiguró allá delante de ellos. Vamos a ver para que vea lo que sucedió ahí. El Señor se estaba transfigurando y apareció en una visión que ellos veían a Moisés, veían a Elías. ¿Por qué? Porque el Señor estaba mostrando más o menos la gloria de Él cuando fuera su gran venida. Y déjeme decirle que Moisés representa la ley. Elías representa a los profetas. Si podemos analizar que el día de la venida del Señor van a venir también esos representantes. ¿Por qué van a venir esos representantes? Porque el Señor no vino ni a abolir la ley, ni tampoco a quitar los profetas. El Señor vino a que se cumpliera la ley, porque nosotros no estábamos haciendo verdaderamente lo que debíamos de hacer. Nosotros como seres humanos siempre buscamos para otra parte. Mire usted que Pedro dice: Señor, ¿por qué ya que están ustedes tres ahí, por qué no hacemos una enramada para ti, otra para Moisés y otra para Elías? Por eso era que yo le entré diciendo de que Pedro todavía no estaba cimentado del Señor. Porque si vamos a la idea también, cuando fue el Señor capturado, que fue puesto a manos de toda la gente de ese, ¿cómo es? Del imperio ese que había allá en Jerusalén, también vamos a decir algo, que Pedro también se juntó con personas que no debía de juntarse. Cuando él estaba calentándose en un fogón, ahí renegaba y ahí maldecía. ¿Por qué? Porque todavía no se había cimentado de la palabra de Dios. Pero en el propósito de Dios, así era que quería el Señor, porque el Señor no veía a Pedro más abajo de lo que nosotros vemos. El Señor lo veía mucho más alto, que tanto que le dijo: te entrego la llave, ¿cierto? A Pedro. Entonces nosotros tenemos que analizar por qué nosotros nos opacamos a veces cuando nosotros tenemos alguna aflicción, un amigo, un hermano. Nosotros tenemos que analizar que todo el mundo tiene dificultades, todo el mundo tenemos aflicciones, y nosotros tenemos que ir perfeccionándonos cada día que va pasando en la vida, porque como estaba diciendo el hermano Miguel, nosotros tenemos un algo, y es que nosotros tenemos cosas todavía del pasado que todavía no hemos pedido perdón para estar en comunión con nuestro Dios. Nosotros hay veces que vemos los problemas del prójimo, pero no veo el mío. Y si me hacen ver al mío, no lo cojo como verdaderamente debo de cogerlo, sino lo cojo a mi manera. Porque nosotros hay cosas en la vida que tenemos más privilegio por las cosas terrenales que por los celestiales. Nosotros hay muchas veces que nos pegamos más de mi familia que de Dios, que es lo principal. ¿Por qué nosotros primero que todo? Mire usted, cuando muere un sobrino mío en una época, ya se le había manifestado el Señor a la mamá, que en una dificultad, en una aflicción grande, ella era la que tenía que enseñar ese día. Y ese día no hubo más nadie. Le tocó a la mamá cuando estaba el cadáver del hijo ahí. ¿Usted se cree que eso es fácil? Eso es difícil, pero ella lo hizo. ¿Por qué? Porque ella, el Señor, se lo había mostrado. Hay veces que el Señor nos muestra a nosotros las cosas, y ¿sabe qué hacemos nosotros? Mire, nos apartamos para un lado. ¿Quiere que le diga? ¿Sabe por qué? Porque cuando el Señor se estaba transfigurando en la presencia de los tres discípulos que llevó, el Señor estaba mostrando la grandeza de Él, mostrando verdaderamente lo que era Él. Porque el Señor de señores
nunca, nunca puede ser olvidado y todas las cosas de Él tienen que resaltar. Amén. ¿Por qué tienen que resaltar? Porque Él es el que hizo todo. Él se manifestaba ahí como hijo. Porque vean, cuando ellos pensaron de que era verdaderamente de que ellos iban a quedar con los tres que estaban viendo, eso piensa uno, ¿cierto? Hay veces que nosotros pensamos que el reino de los cielos es aquí, o el reino de los cielos es en otra parte, o puede ser en el cielo. No, es donde el Señor lo tenga predestinado para nosotros, porque Él en un abrir de ojos puede hacer lo que Él desee y lo que Él quiera. ¿Quién no cree que eso es así? Vamos a leer la escritura. Vamos a leer el versículo 9. Y cuando descendió del monte, Jesús les mandó diciendo, no digan a nadie la visión que vieron hasta después que el Hijo del Hombre no sea levantado. ¿Por qué le pudo haber prohibido a ellos, cierto? Quiere que le diga, ¿sabe por qué? Porque nosotros, hay veces que nosotros sabemos una cosa y lo que primero nosotros corremos, porque tenemos esa genética, es hablar allá lo que no debemos de hablar. Entonces, ¿cómo son las cosas con nuestro Señor Jesucristo? Las cosas con nuestro Señor Jesucristo tienen su orden. Y Él dijo, no lo digan mientras que el Hijo del Hombre no se ha levantado. Entonces, ¿cuándo lo podían decir? Entonces, ¿sabe por qué? Porque había muchas cosas confusas en ellos, en el talento de ellos que no habían entendido. Porque si nosotros vamos entendiendo menudo a menudo lo que nos van diciendo, le cuento una cosa, que nosotros no podemos dudar de las cosas que estamos hablando. Yo le pido el favor a la hermana Lucrecia que busque en el libro de Isaías, capítulo 42, versos 1. Isaías 42, versos 1. Vamos a ir analizando punto por punto lo que quiere el Señor para con cada uno de nosotros, que nosotros sepamos, que nosotros creamos que Él es Dios y que sí dio su vida por la salvación de todos sus hijos, porque nosotros somos hijos de Él. Aunque haya una persona que diga que no es hijo de Dios, nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Vamos a leer el Isaías 42:1. ¿Sí? Leemos la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Bueno, mire, estaba cuando Él se estaba transfigurando, ¿cierto? Él le estaba mostrando el gran poder, ¿cierto? Viendo los discípulos. Oiga, ¿sabe por qué les encargó que no le dijeran nada a nadie? Porque Él no quería que ellos abrieran los ojos antes de que Él subiera. ¿Quiere que le diga, ¿sabe por qué? ¿Por qué tiró a Satanás para acá, para la tierra? Porque Satanás quería estar por sobre de él y sobre de Dios no está nadie. Entonces nosotros tenemos que entender que el Señor le dijo a sus discípulos, no le contarán a nadie mientras que el Hijo del Hombre no sea llevado al cielo. Entonces cuando nosotros estamos mirando esa parte, estamos mirando la parte fundamental. ¿Quiere que le diga, sabe por qué? Porque Él estaba mostrando la gloria y el reino de Él. Pero ¿sabe por qué? Ellos no lo iban a entender en ese momento. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no había ascendido al cielo. Porque el Señor andaba todavía con ellos. ¿Y por qué Pedro, después que el Señor fue ascendido al cielo, porque fue ahí cuando el hombre se cimentó con la palabra de Dios? ¿Por qué? Déjeme decirle, vea, que el apóstol Pablo fue uno de los que lo exhortaba a él. ¿Quiere que le diga, sabe por qué? Porque Pablo era un hombre de muchos conocimientos. Pablo tenía 5 idiomas encima, a lo cual que Pedro no había leído ni el primer año, ¿yo? Entonces vemos la diferencia, ¿cierto? El apóstol, todos tenían poderes porque tenían el Espíritu Santo de Dios encima. Pero Pablo fue un hombre más destacado. ¿Quiere que le diga, sabe por qué? Pablo escribió 11 libros. Y a lo cual de que Pedro apenas escribió 3, ¿cierto?
primera, segunda y listo. Entonces podemos analizar la sabiduría que Dios les estaba mostrando a ellos ese día. ¿Saben por qué? Porque el Señor es un Señor de poder, un Señor de ejemplo, un Señor de palabra, un Señor que todo lo que Él decía se ha cumplido y todo lo que Él dice en su palabra escrito está, y eso hasta el día de hoy, el que diga que es mentira va para allá para el infierno, porque está dudando de las cosas de Dios. Nosotros vamos a seguir leyendo la palabra de Dios y vamos a buscar... y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién es el que vive? Cristo vive. Nosotros tenemos que entender que las cosas de Dios, cuando Dios se transfiguraba de una manera total, en esos 3 libros, en el libro de Mateo, en el libro de Marcos, en el libro de Lucas, está narrando verdaderamente los poderes, la gloria que el Señor mostraba ese día en la transfiguración de Él. Vamos a buscar la escritura. Vamos a buscar la escritura en... Vamos a buscarla, mi hermana, en Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 16 y 18. Ahí vamos a seguir leyendo la palabra de Dios y vamos a seguir enfocados en el poder de nuestro Señor, o sea, lo que el Señor quería mostrar el día de la transfiguración de Él. Ya lo tiene, mi hermano. Segunda de Pedro, ¿qué pasa? Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 16 y 18. 17 y 18. 16, 17 y 18. Sí, vea, léame el 16 y el 18. Amén. Porque no nos hemos dado a conocer el poder a la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ya, se da cuenta que está confirmando lo que estoy hablando. El Señor estaba mostrando ese día, mostrándole la gloria de Él a ellos. Pero quieren que le diga, ¿sabe por qué una cosa? Porque hay veces que nosotros tenemos, hay unos que somos más explosivos que otros, ¿cierto? Y hay otros que son más reservados que los otros. Por ejemplo, Pedro era más explosivo. Y los otros discípulos eran más calmaditos. Cuando él dijo, Señor, ya que estás tú con Moisés y con Elías, ¿por qué no hacemos 3 enramadas, cierto? El man miraba lo material. Pero el Señor no le estaba mostrando lo material, el Señor le estaba mostrando lo espiritual, era lo que le mostraba el Señor. Porque cuando Él le mostraba a Moisés y Elías, estaba mostrando el poder y la forma como va a venir el día que venga en gloria. El que crea, mire usted una cosa, el que crea, hay muchas veces que dicen, no, pero es que vea, es que ya el Viejo Testamento quedó abolido. No, señor. El Viejo Testamento no está abolido en ninguna parte. Solamente el Señor vino Jesucristo para que se cumpliera, porque no se estaba cumpliendo la ley. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de la ley, pero nos la pasamos por debajo del sobaco. Porque nosotros tenemos que ser precisos y concisos. Nosotros no podemos estar, por ejemplo... Vea, mi hermana. Ya para que usted me lea ahí, porque es que a mí me está oliendo el ojito este. Usted me va a leer desde el 3 para abajo. ¿Este es Mateo? Sí, este es Mateo. Del 17 del 3, el versículo 3. Léame el versículo 3 ahí, me hace el favor. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. El 4. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Bueno, entonces mire usted una cosa, cuando él estaba diciendo así, él estaba mirando lo terrenal, ¿cierto?
no miraba a lo celestial. ¿Quiere que le diga, sabe por qué? Porque nosotros siempre como seres humanos, nosotros miramos las cosas negativas. Nosotros venimos de una genética, de un comienzo del mundo más abajo, pero mucho, mucho. Vamos a leer, mi hermana, del versículo 9 hacia abajo, ¿yo? 9. Sí. ¿De qué capítulo? De ahí está, ahí mismo está todavía. Capítulo 17. No, del mismo Ya va, 17, que le estoy señor. diciendo a la pastora. Cuando descendieron del monte, Jesús le mandó diciendo, no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Mire, entonces fue cuando se le vinieron a aclarar los pensamientos a Pedro. ¿Quiere que le diga por qué el Señor decía? Porque el Señor, lo de Él, es un misterio. ¿Y cuándo nosotros podemos entender lo de Él? Cuando nos metemos en los secretos de Él. ¿Y sabe cuándo entendió Pedro los secretos verdaderamente de nuestro Señor? Cuando ya Él falleció y Él fue resucitado entre los muertos. Nosotros podemos hacer lo que quieramos, pero sin la presencia de Dios no hacemos nada. Siga leyendo, mi hermano. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Vea, y entonces, ¿qué le respondió él? Respondiendo Jesús le dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Mire usted una cosa, cuando él mostraba, ¿cierto? Él le mostraba y le explicaba a sus discípulos lo que iba a pasar. Él le estaba diciendo ahí que, o sea, que los escribas y saduceos decían que si no era necesario que Elías viniera primero. Él dijo, en verdad ya Elías vino, ¿cierto? Y la gente no le recibieron, hicieron con él lo que quisieron, ¿verdad? Entonces, así van a hacer con el Hijo del Hombre. Le estaba diciendo verdaderamente lo que habían hecho con Juan el Bautista, ¿sí o no? Que lo decapitaron por mando de Herodes, hicieron con Juan lo que hicieron. Entonces, así también iba a ser la gran despedida de él, también iban a hacer con él lo mismo. Y entonces le mostraba a él que el día del juicio viene Moisés representando, como lo estaba diciendo, representando a la ley, y viene Elías representando a los profetas. ¿Por qué? Porque lo que el Señor hizo estaba muy bien diseñado y sigue siendo diseñado en lo mejor. Nosotros somos los que no le damos verdaderamente la importancia lo que ha hecho el Señor. El Señor es un Señor de orden, un Señor de respeto. Vamos a seguir leyendo, mi hermano. Vamos por el 12. Sí. Mas os digo que Elías ya vino y no, ese es el 12, viene el 13. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. ¿Se dan cuenta por qué le estoy hablando yo? ¿Por qué le estoy hablando yo que mataron a Juan, lo decapitaron? Igualito iban a hacer con él, ¿cierto? Mire usted que los mensajeros de Juan el Bautista Juan el Bautista le mandó unos mensajeros al Señor, mandándole a decir que si era él el que debía de venir o era otro, ¿cierto? Cuando él estaba en la cárcel. Entonces Jesús le dijo, díganle a Juan lo que han visto. Los ciegos ven, los cojos andan y los leprosos son limpios, y a los pobres se les anuncia las buenas nuevas de la salvación de Dios, ¿cierto? Con eso, ¿cierto? Si nosotros miramos, si hubiera sido una persona acá cuando le dan un carguito que dice, yo soy fulano, ¿cierto? Saca pecho de una vez, ¿verdad? Y con mucha humildad le dijo, díganle a Juan lo que han visto. Entonces Juan, sabiendo, ustedes sí se creen de que Juan no sabía quién era el Señor, y el Señor tampoco iba a saber quién era Juan, todos sabían, pero era un mandato que estaban cumpliendo, tanto Juan cumpliendo ese mandato como el Señor, como si no se hubieran conocido, porque déjenme decirle, ¿sabe de dónde vino? ¿Sabe de dónde vino Juan? De allá mismo, de allá también, y el Señor de dónde vino también vino de allá, porque la mamá de Juan el Bautista no tenía hijo, era estéril. También, ¿cierto? Y estaba de avanzada edad.
Entonces, si ella estaba en avanzada edad, ya una niña de 80 90 años, de pronto acá ya, como nosotros queremos, ya no va a tener hijos. Pero sí, con la presencia de Dios, y Dios hace como quiere. Dios. A lo cual de que María sí fue escogida, una muchacha, una joven doncella. Y cuando el Señor entró al vientre de María, María no recibió lesiones ninguna. Como nosotros tenemos ahora acá la familia, nosotros no. El Señor fue diferente. El Señor fue el primogénito, pero tampoco le dañó nada de ninguna de sus partes a María. ¿Usted lo sabía, cierto que sí? ¿Ah? ¿No lo sabía? Analice usted, vea que ella quedó siendo señorita. Ella estuvo el Señor y quedó siendo virgen. Oye, esa es la parte fundamental que habemos muchas personas que no entendemos. Que la Virgen María, no, ella sí fue virgen porque estuvo el Señor en su virginidad, pero después ya se casó con José. José la tomó como mujer y esposa y estuvo 12 hijos, que ya no fue así como estuvo nuestro Señor Jesucristo. Ya entonces en María, la mamá de Jacobo, la mamá de... muchos dicen que el libro de Judas fue escrito por un hermano del Señor, por Judas, dicen que... María. ¿Ah? Uno de los hijos sí, uno de los hijos de María. Entonces, nosotros podemos analizar de que no fue hecho como el Señor Jesucristo, no le hizo lesiones a María por ninguna parte. Ella era virgen y quedó siendo virgen. Él la tenida del Señor, pero ya cuando ya tuvo el Señor, de ahí para adelante ya tuvo 12 hijos con José, que fue igualito así como nosotros venimos al mundo. Entonces sigamos leyendo, mi hermana. 14, pastor. Sí, vamos a leer el 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es un lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Nosotros estamos mirando, ¿cierto? El lunático era una enfermedad, o sea, en ese tiempo había muchas cosas, como las hay ahora, y ahora hay peores todavía, pero en ese tiempo había, por ejemplo, ¿cómo fue lo que yo dije? De esa enfermedad que el Señor sanaba, que le picaba a la gente en el cuerpo. Bueno, ya eso ya, ¿ah? Sí, leproso, ya eso ya, la lepra ya no la hay. Y, por ejemplo, dicen la varicela, la viruela es una y la varicela es otra. ¿Quiere que le diga, sabe por qué? La viruela es muy diferente a la varicela. Cuando una persona tiene viruela, tanto la persona que posee la enfermedad como el médico que lo trata, queda rico la persona que tuvo la viruela y el médico que lo trataba. ¿Por qué? Porque esa enfermedad, esa casi no la hay. La hay es la varicela esa. O sea, la que le da a uno en el cuerpo. Pero la viruela, ya esa enfermedad la vi en ese tiempo, ya no la hay. Bueno, y quiere que le diga cuando esa persona, nosotros, ¿cuál es la enfermedad que nuestro Señor no cura? Todas las enfermedades las cura nuestro Señor. ¿Sabe por qué nosotros dudamos? Hay veces que dudamos. Nosotros no podemos entender que, por ejemplo, los planes de Dios, ¿cierto? Cuando los mensajeros de Juan el Bautista le llegaron a él a preguntarle que si era él el que estaban esperando o era otro. Entonces, ¿qué le contestó el Señor? Vaya y díganle a Juan lo que ustedes vieron. En un solo día, oiga bien, en un solo día lo que vieron. Vieron limpiar el leproso, vieron gente que recibía la vista, gente que estaba cojo, que ya andaban bien. Entonces, ustedes y yo también, ese problema todavía se sigue quitando con esa palabra de Dios de nuestro Señor. Pero si nosotros lo tenemos aquí en el corazón, si nosotros verdaderamente hacemos la voluntad de Él. ¿Por qué? Porque Él dijo cuando se iba, cosas grandes, más grandes harán en mi nombre. ¿Oyó? En mi nombre cosas más grandes haríamos nosotros. Pero también vamos a entender y vamos a analizar bien cómo las vamos a hacer. Si la vamos a hacer con los pies, la vamos a hacer con la boca, si esos poderes, ¿cómo se van a buscar? Se buscan de rodillas y en ayuno. Nosotros tenemos que entender que Juan el Bautista
Era un hombre conocedor de las cosas de Dios. Juan el Bautista fue el que llegó para enderezar las cañas sacudidas por el viento. Cuando Juan el Bautista estaba predicando, predicaba, ¿sabe dónde predicaba Juan? Y a dónde se reunía mucha gente. Por eso decimos, no, pero vea que Juan predicaba en el desierto, ¿cierto? La Biblia nos dice que predicaba en el desierto. Y si en el desierto no hay gente, entonces ¿qué le predicaba Juan? ¿Ah? Le pregunto yo, si en el desierto no hay gente, y la Biblia dice que Juan predicaba en el desierto. Era un hombre muy místico por la comida sola miel langosta. Y langosta. Y mire usted una cosa, vino Jesucristo, un hombre bebedor de vino, comedor de pan, amigo de publicanos, de fariseos, de escriba y de Raimundo en todo el mundo. ¿Saben por qué había esa diferencia? Porque, por ejemplo, en la casa suya, ¿quién es el mayor? ¿Es el mayor usted o es su hijo? ¿Quién es mayor? Usted, ¿verdad? Bueno, así es el Señor. El Señor es mayor sobre todas las cosas. Amén. Él es mayor sobre todos nosotros. Y si nosotros vamos a analizar, y analizando bien las escrituras, cómo se cogía desde allá para acá, cómo venían ellos. Usted no vio a Abraham desobedeciéndole a Dios. Usted no vio a Isaac desobedeciéndole a Dios. Usted no vio a Jacob. Todos eran puntuales. Mire usted, si usted analiza todas esas historias, usted va analizando, ¿cierto? Mire usted, siendo de que Abraham era el papá, ¿cierto? De Isaac, ¿verdad? Isaac, cuando el Señor le dijo, ofréceme holocausto por allá arriba en esos montes, ¿verdad? Y lleva a tu hijo y ese es el que me va a ofrecer, ¿verdad? El Señor no les desobedeció, ¿cierto que no? Él hizo lo que el Señor quería que hiciera. Y usted se cree que usted, por ejemplo, aquí le dice el Señor a usted, le dice por medio de una visión, coja a su hijo y métale una pela todos los días. Usted, no, hombre, ¿cómo me voy a tirar a mi hijo de enemigo? Yo no lo puedo hacer. Yo no puedo desobedecer, ¿cierto? Mire usted una diferencia, ¿cierto? Le dijo, vea, sacrificarás a tu hijo, ¿verdad? Y él no lo dudó en hacerlo. ¿O lo dudó? Él no dudó en hacerlo. Él cogió al muchacho y lo echó por delante, el único hijo que tenía el primogénito. Y cogió 3 trabajadores y cogió ese burro de leña y se lo llevó. Cuando ya iba en camino 3 días dentro, dejó la gente acá y ya se llevó el muchacho y preguntaba, el hijo le preguntaba a Abraham, ¿y a dónde está el cabrito? Dios proveerá a mí. Entonces, mire usted una cosa, si vemos esa leyenda, ¿cierto? Era porque tenía una fe incondicional, una fe única. El hombre, el padre de la fe se llama Abraham. Cuando él cogió el cuchillo para darle el machete, que oyó, no lo hagas, deja a tu niño quieto. Mire, y volvió a ver, sí señor, había prohibido, el Señor estaba allá un venado enredado en un zarzal con los cachos. Lo cogió, ese fue el que le ofreció el Señor. El Señor hace como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Amén. Es el mismo Dios de esa época, es el mismo Dios de hoy. Nosotros tenemos es que solamente creerle a Dios. Nosotros tenemos que pactar con nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros hemos creído en Él, mire, hay veces que nosotros queremos ayudar a Dios. Dios, lo que pasa es que el único, oiga bien, el único que sabe castigar se llama Dios. Porque es que hay veces que usted, por ejemplo, usted dice, por ejemplo, no, pero es que yo a mi hijo se lo voy a entregar a Dios porque Dios sí sabe cómo lo va a castigar. No, porque usted para eso lo tuvo en acá, para usted corregirlo a él. Para usted verdaderamente, esos son casos que no le corresponden a Dios, esos son casos que le corresponden a usted. ¿Quiere que le diga, sabe por qué? Porque si a usted le quedó grande ese muchacho, Dios no se lo había dado. Porque él sabía que era problema para usted. Pero quiere que le diga, ¿sabe por qué se lo dio? Porque el Señor sabe que usted tiene las capacidades para criar ese muchacho y guiarlo por buen camino. Nosotros tenemos que entender, por ejemplo, que Dios, sí, Dios hace, pero
Usted tiene que pedirle una ayuda a Dios. El resto lo tiene que poner usted porque usted tiene que corregir a su hijo. No esperar que venga el vecino a corregírselo a Dios. No, Dios sí lo ayuda. ¿Y sabe por qué lo ayuda a Dios? Porque usted es hijo de Él. Y nosotros todos, oiga bien, todo lo que le pidamos al Señor, Él nos lo concede. ¿Quiere que le diga? ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos sus hijos. Nosotros somos la niña de los ojos del Señor. Nosotros lo que es que tenemos que vivir en la santidad y vivir en la rectitud con Él. ¿Es así o no es así, mi hermano? Amén. Nosotros tenemos que entender, cuando yo tengo 2 o 3 hijos, ¿quiere que le diga? ¿Sabe por qué me los dio el Señor? Porque sabe que yo tengo las condiciones para yo levantar esos 3 hijos. ¿Oye? No, pero mira, que el hijo mío está fuera de ley, que no puede. Lo dejó fuera de ley, lamentablemente. ¿Quiere que le diga? ¿Sabe por qué Dios? Esto que yo le estoy diciendo, ya el Señor me lo ha mostrado. Y quiere que le diga, ¿sabe por qué? Porque hay veces que nosotros queremos que lo que nosotros nos toca de hacer, que nos lo haga Dios. Y lo que a Dios le toca de hacerlo, nosotros queremos hacer. ¿Qué cosa de al revés, cierto? Lo que Dios le toca de hacerlo, nosotros queremos ayudarlo a Él. Y lo que a mí me toca de hacerlo, oiga bien, yo le voy a poner una comparación a ustedes. Por ejemplo, mire usted el mundo, lo grande como es el mundo. ¿Y quién es el gobernador del mundo? Se llama Jesucristo. ¿Cierto? Ahora, mire usted, el Señor viendo atrocidades en la China, viendo en Estados Unidos, viendo en la Unión Soviética, viendo en Colombia, en Venezuela, en todas partes. ¿Cómo estará el Señor de triste, cierto? Porque tiene mucho amor para con todos nosotros. Entonces, ahora mire usted, un presidente, al llegar a la presidencia de la República, ¿cuántos problemas no le vienen alrededor de él? Ahora, otra cosa, vamos a municipio, el alcalde, ¿cómo le llegan los problemas? Ahora nosotros vamos a trasladarnos a los hogares de nosotros. Nosotros los problemas que nos vienen. ¿Será que nosotros no vamos a ser capaces de afrontar los problemas de nosotros? Claro, desde que nos lleguen porque somos capaces. Desde que estamos vivos porque soy capaz. ¿Bien? Entonces cuando Jesucristo estaba mostrando la gloria de Él, era porque estaba mostrando los poderes. Y quiere que le diga, ¿sabe una cosa? Lo que le mostraba a Pedro, lo que le mostraba a Jacobo y a Juan, era la gloria de Él y lo que ellos podían hacer también acerca de lo que Él estaba viviendo. Y a ellos les tocaba de predicar ese evangelio que verdaderamente era la salvación y sigue siendo la salvación. Amén, gloria a Dios. Nosotros tenemos que entender que las cosas de Dios tenemos que saberlas entender, saberlas comprender, no confundir una cosa con otra. Vuelvo y le repito, Dios a mí me ayuda, me da la comida, pero yo tengo que poner algo de parte mía, ¿sí o no? Amén, así es. Nosotros tenemos que poner algo de parte. Que Dios me va a ayudar a mí a pagar una deuda, pero si yo estoy ya sentado o acostado allá en esa cama, ¿cuándo me va a ayudar el Señor? Yo tengo que ponerme las pilas, porque Dios, desde que me salió un empleo por allá, ¿quién me lo dio? Me lo dio Dios. Amén. Ese empleo que usted tiene se lo regaló el Señor. Entonces tiene que cuidarlo, tiene que conservarlo. ¿Por qué? Porque fue Dios el que se lo... Porque el Señor quiere que usted se salga de por allá y ya no esté por allá perdiendo tiempo, que esté acá. Eso es lo que quiere el Señor de parte suya. Que usted haga lo que le pertenece a hacer. ¿Qué es lo que a usted le pertenece a hacer? Está cerca de su familia, está velando por su familia. Porque es que el Señor cuando le da los hijos a uno no es para que uno se los deje a otro por allá y el otro por allá para que me los cuide, no, Señor. Es para cuidarlo usted porque para eso se lo dio. Amén. Yo creo que vamos a dejarla por aquí, vamos a orar para despedir. Harémonos. Amén, amén. Glorioso Señor que estás en el cielo. Gracias, Señor. Gracias te damos en este día, Padre de la gloria, Espíritu Santo. porque hemos hablado de tu palabra, Señor. Hemos visto y hemos hablado de tu gloria, Señor. Espíritu. Sabemos, Señor bendito, que después de ti no hay otro, Señor.
Sabemos que tú, Señor bendito, lo que nos das a nosotros es porque nosotros somos capaces, Señor bendito, Señor. Porque tú sabes, Señor, las cualidades de cada quien, Señor. Y sabemos, Señor bendito, que la crianza que le tengo que dar yo a los hijos, soy yo, no eres tú, Señor. Antes, a lo contrario, tengo que darte cuenta a ti por la crianza de mis hijos, Señor. Bendito Padre Celestial. Te hablamos ahora y te pedimos en esta mañana por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestros hermanos en la fe, por todo, Señor bendito, te pedimos, Señor, que tú lo estés ayudando grandemente, que tú lo estés guiando, Señor, así como lo has hecho y como lo estás haciendo hasta con nosotros, hasta ahora en este momento, Padre. En Cristo Jesús, amén y amén.